ganadores y perdedores. Todos ganaron y todos perdieron. Tenemos los 10 datos para que puedas saltearte la pelea y entender qué pasó. Y aquí estamos en el cafecito, en un día con mucho para hablar y sobre todo lo que se destaca, que el gobierno parece decidido a no reconocer que perdió, ¿no? Una cosa insólita, porque la democracia tiene como regla fundamental aceptar que alguien gana y lo que votó la gente, ¿no? En fútbol no es como en matemática, digo, no es matemática la política, no es 2 más 2 son 4, pero de no saber quién ganó y quién perdió y ver un escenario rarísimo. Reinaldo, ¿cómo te va? Hola Vir, ya hablamos del día después. ¿Cuál es tu primera lectura de lo que pasó anoche? Bueno, primero hay algo incontrastable. El gobierno perdió la elección y por un amplio margen. Estamos hablando de casi 10 puntos a nivel nacional, lo contábamos anoche. Este dato es contundente. La pérdida del quórum en el Senado, que no tiene antecedentes y que obliga al oficialismo a negociar en el Senado cuando antes era casi todo muy fácil a la hora de establecer una agenda legislativa. Cuasi paridad en diputados. Esto evidentemente habla de un retroceso importante, un voto que algunos consideran castigo, otros dicen tiene que ver con los errores propios del gobierno, con la pandemia, pero más allá de la interpretación, los números son contundentes. ¿Qué pasa en el gobierno y por qué, a pesar de esta derrota evidente, hay un cierto clima, no sé si de triunfalismo, creo que de la boca para afuera es de triunfalismo, pero por lo menos de expectativa, de que no está perdida la carrera al 2023? Y es la recuperación en la provincia de Buenos Aires. Esos datos le dejan alguna posibilidad si la economía levanta, si el gobierno deja de equivocarse, si hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y siguen los y si se mantiene unida la coalición, que es el buen dato que tuvo el oficialismo en el día de hoy. ¿Por qué digo buen dato, Rodi, Cristina, Virginia? Porque hoy en la sede del PJ, había alguna duda, se acordó que todos los sectores del oficialismo van a participar de la movilización del miércoles a Plaza de Mayo, y esto de alguna manera despeja las dudas que se habían planteado de si la vicepresidenta acompañaba la decisión del presidente de avanzar ya decididamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso hace a tratar de entender por qué había una especie de clima triunfalista cuando los números claramente hablan de una fuerte derrota electoral. Bueno, lo que dice Reinaldo, Virginia, nos da pie a lo siguiente, porque el presidente ha manifestado ayer en su mensaje la intención de un acuerdo con el fondo, ha pedido el respaldo de la oposición. Cristina no habla desde su tuit sobre el diagnóstico médico de que haga reposo, y hoy, hace horas nada más, el fondo dijo tiene que haber un amplio apoyo político. Y amplio apoyo político es la oposición, pero también Cristina. El fondo acaba de decir dos cosas. Dijo que tiene que haber amplio apoyo político y que el plan tiene que estar como condición ineludible combatir la inflación, una palabra que apenas sobrevoló ayer en su mensaje Alberto Fernández, que indujo a pensar su mensaje que la negociación con el Fondo Monetario estaba más avanzada de lo que está. Por eso hoy, en definitiva, el Fondo Monetario sale un poco a marcar un poco el territorio de qué es lo que está pasando. Y otra vez surge lo del plan, ¿no? Y otra vez, hoy en términos económicos estamos, te diría, igual que el viernes. Porque el viernes, ya sabéis, digamos, no se esperaba un resultado de estas características. Era la mejor noticia posible para el mercado, pero como ya se esperaba, entonces el mercado no voló, no lo festejó como pasó en las PASO. Lo que pasa es que la buena noticia, como comenté hace un rato, es que tampoco hay una crisis política, pero no están despejadas las dudas de qué va a pasar en el tironeo con el Fondo Monetario. Si se va a sostener la voluntad de todas las coaliciones de eventualmente hacer lo que el fondo te va a pedir inevitablemente, que es ajustar. Y esto lo enlazo con lo que dice Rey de cómo la remonta de acá a 2023 el gobierno, que no está perdida la carrera. La realidad es que el Fondo Monetario vas a tener que ajustar y eso seguramente te va a dejar en una menor posición para 2023. La economía el año que viene no va a tener un gran año. Pase lo que pase, si pasa lo mejor, no va a tener un gran año. Y si pasa lo peor, pasa lo peor. Entiendo que lo que querés decir es que de alguna manera hay un oxígeno para pensar en el 23 al no ser tan dramático la derrota en la provincia de Buenos Aires, Reinaldo. Ahora, ¿cómo ubican los actores dentro de la coalición? Bueno, claro, sí, fundamentalmente pasa por ahí. Vos te imaginás que si la derrota era todavía más importante que en las PASO, como vaticinaban algunas encuestas, casi estaba la suerte echada, ¿no? Ahora en el oficialismo dicen, si con este escenario tan malo para el gobierno, pero tan malo a nivel económico, pandemia, errores gravísimos del gobierno en la gestión,
pudimos sostener esta cantidad de votos. Bueno, si tenemos 2 años de una gestión acertada, si no hay errores, si hay cohesión, hay chance todavía de pelear esa elección. Esa es la lectura simplificada. Pero claro, hay que recorrer este camino y sobre todo hay que avanzar con, primero, la cohesión interna, que parece en un principio lograda, es decir, no se produjo la crisis de la pos-paso. Lo que viene ahora es la negociación con los opositores. Hoy hubo un durísimo comunicado de Juntos por el Cambio, fundamentalmente reclamando que el gobierno acepte la derrota, que el presidente ayer parecía negar en el discurso en el búnker, pero claramente hay un sector, y esto es importante saberlo también porque viene acá una pelea interna en la oposición, obviamente de cara al 2023, pero también de cómo relacionarse con el gobierno. Ahí tenés un sector donde está Rodríguez Larreta, donde está incluso Pichetto, donde están los radicales, no de Cornejo, los radicales de Manes, que dicen negociemos. Es el momento de que se cierre el acuerdo, que se haga lo que hay que hacer para que en el 2023, si llegamos al poder, lleguemos sin este lastre. Y están aquellos, Patricia Bullrich, Macri, Cornejo, que piensan, no concedamos nada, vamos a ver qué proponen y en el Congreso vemos. Esas dos líneas están en disputa, el gobierno tiene que moverse con mucho cuidado. Lo que está claro que el acto del miércoles le permite una plataforma de una suerte de relanzamiento, pero sin obviar que se viene de una derrota electoral y de una pérdida de votos importante, ¿no? Ahora, Rey, la carta de Cristina después de las PASO no llegó el lunes, llegó miércoles o jueves. Y hasta ahora Cristina no dijo nada. La pregunta es muy simple. ¿Cristina va a aprobar un acuerdo con el fondo que indefectiblemente por los números de la economía, con fondo, sin fondo monetario, muestran que es necesario ordenarla y lamentablemente para ordenar la economía hay una necesidad de ajustar algunas cosas? ¿Vos crees que Cristina va a aceptar esto? Porque durante la campaña todos los que representan a Cristina dijeron que no aceptaban y hasta le advirtieron al presidente el 17 de octubre en la Plaza de Mayo que no acordara con el fondo. Entonces, no se entiende hoy bajo qué punto Cristina Kirchner aceptaría un acuerdo con el fondo que todo el año se pasó diciendo que no. Mira, hoy me decía alguien ante esa misma pregunta, me dice, Alberto Fernández es presidente justamente para hacer esto, para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no había margen que pudiera hacerlo Cristina Fernández o un dirigente del kirchnerismo duro, porque ahí choca con su retórica. En el caso de Alberto Fernández es mucho más cómodo poder llegar a un acuerdo. Vos bien decís, pero ¿tiene el aval de la vicepresidenta? Yo te diría que a esta hora sí, y fue clave saber que hoy estuvieron Larroque, Guado de Pedro en la reunión del PJ, estuvo Recalde, es decir, la Cámpora participa de lo del miércoles y de alguna manera despejó las dudas que había. Recordad que esta marcha del miércoles se pensaba como un apoyo a Alberto de los sectores que lo acompañan tradicionalmente, la CGT y los movimientos sociales. Ahora se está sumando la Cámpora, se está sumando también los gobernadores. Evidentemente hay una lectura de que la única variable factible en este momento es un acuerdo. Y la idea es que sea lo menos doloroso para los sectores más desprotegidos. Por eso ya se está pensando en segmentación de tarifas, es decir, que el ajuste vaya por lados que no sean tan dolorosos para la mayoría de la población. Sí. A esta hora, vos sabés que estamos hablando de una dirigente que tiene mucho poder político, pero también que tiene mucha imprevisibilidad. A esta hora están todos acomodados y hay acuerdo para que el acuerdo con el fondo, vaya a la redundancia, avance. Claro, ahí la frase sería, todos dicen que, pero Cristina no dijo nada aún. Y con el antecedente más inmediato, de alguna manera tranquilizaría un poco más, que diera alguna señal en ese camino, ¿no? Esto último que acaba de decir Rey, el margen de imprevisibilidad que tiene Cristina es fuerte, porque esta mirada de que Alberto vino a hacer el acuerdo con el Fondo Monetario es exactamente la mirada que hasta el año pasado tenía marcado. Y sin embargo, el año pasado, que era el momento ideal para cerrar con el Fondo Monetario, no se hizo. Muy breve, ¿cuánto tiempo hay para cerrar un acuerdo, considerando los vencimientos? 2 meses. 2 meses. En otro momento, Reinaldo, hablamos de ese 8%, 9% que no fue a votar ayer en relación a los últimos 2 años, y que si le sumás los 20 que no votan habitualmente, estamos hablando casi un 30% de los argentinos que, por alguna razón, no sé cuál, y muchos de esos jóvenes no consideran que dentro de esas boletas haya alguien que los represente. Y cuando vos mirás los problemas que tenemos del anterior, que arrastramos como sociedad, y tal vez ahí esté la respuesta. Tal vez el desafío más grande, político, claro, el desafío más grande para todos política, sí, quienes han participado de esta elección y dirigen el país. Sin duda. Rey, gran abrazo. Gracias, Rey. Abrazo. Gracias, Vir.